A continuación, presento el texto corregido, con fechas y números escritos en palabras y traducido al español. He mantenido el tono narrativo y emocional del original, asegurándome de que la traducción sea precisa, fluida y natural, sin errores ortográficos y adaptada al español. ¿Dónde está? No lo veo. Mira con mucha atención. Está bajo el agua. Nakua no lo suelta. Que alguien llame a una ambulancia. Envíen buzos aquí de inmediato. No fue solo un error trágico. Fue una advertencia ignorada durante años. Si esta historia los ha impactado, debería hacerlo. Porque no es el primer caso. Y si nada cambia, no será el último. Esperen, volvamos al principio. Se suponía que sería solo otro espectáculo en el Parque Marino Océano Hogar. Una danza coreografiada entre hombre y bestia. Una actuación perfeccionada por años de entrenamiento, confianza y repetición. Pero lo que ocurrió después dejó a cientos de testigos paralizados por la incredulidad y marcó el último día de vida del entrenador Sam Collins. Ante un estadio lleno, bajo la brillante luz del día, algo se rompió. No es solo una historia trágica. Es una señal de alerta. Están viendo Animal Quest, donde revelamos historias que intentan ser olvidadas. Si creen que los animales merecen libertad y la verdad merece una voz, suscríbanse, den me gusta a este video y compártanlo para mantener viva la conversación. Sam Collins tenía solo 28 años, joven, apasionado y lleno de esperanza. Cuando se unió al Parque Marino Océano Hogar en San Diego en el año 2016, no era solo un novato. Era el tipo de persona que entraba en una habitación y hacía que los demás creyeran en algo más grande que ellos mismos. Para sus colegas, Sam era más que un compañero. Era el corazón del equipo, el que se quedaba hasta tarde cuidando a los animales, el que se ofrecía para cada turno matutino, el que llamaba a cada orca por su nombre, no por un número. Pero había una orca que significaba más para Sam que ninguna otra. Un enorme macho negro llamado Nakua. Capturado frente a las costas de Islandia cuando aún era cría, Nakua pasó más de 2 décadas actuando ante multitudes en piscinas de concreto. Muchos entrenadores lo evitaban. Tenía fama de caprichoso, impredecible, peligroso. Pero no para Sam. Para él, Nakua era incomprendido. Creía que la orca solo reaccionaba a años de trauma, aislamiento y encierro. Pasaba horas extras con él, estudiando su estado de ánimo, desarrollando nuevas señales, perfeccionando sus números juntos. Creía en el sueño de que humanos y orcas podían conectar no solo para entretener, sino para algo significativo, algo hermoso. Con los años, Sam y Nakua se convirtieron en la principal atracción del parque. Su conexión era electrizante. Los espectadores quedaban mudos ante su sincronización perfecta, trucos que desafiaban la gravedad y la ternura que parecían compartir. Era fácil olvidar la historia. El océano salvaje de donde Nakua fue arrancado, la familia que perdió, los años de cautiverio. Pero tras bambalinas, algunos comenzaron a preocuparse, porque Nakua estaba cambiando, y Sam también. Nakua era la joya de Océano Hogar. Con más de 20 pies de largo y un peso cercano a las 6 toneladas, era un espectáculo inolvidable. Su cuerpo negro y blanco surcaba el agua como un cohete. Sus saltos empapaban las primeras 5 filas, y sus poderosos golpes de cola arrancaban suspiros de la multitud cada vez. Los niños gritaban de emoción, los padres aplaudían, las cámaras grababan. A simple vista parecía magia, un milagro vivo de las profundidades, realizando trucos como un atleta entrenado. Pero pocos en el público conocían la verdad sobre el origen de Nakua. Fue capturado en la naturaleza en el año 2001. Aún cría, lo arrancaron de su manada frente a las costas de Islandia en una controvertida operación de captura. Nunca volvió a ver a su madre. Desde el principio, su vida fue cautiverio. Cajas de transporte frías, piscinas estériles, entrenadores desconocidos y un ciclo interminable de actuaciones. Durante más de 2 décadas, Nakua pasó de un parque marino a otro como propiedad. Desarrolló úlceras por la mala calidad del agua,
Desgastó sus dientes mordiendo puertas de acero y pasaba horas flotando inmóvil en la superficie, un comportamiento conocido por los expertos como logging, a menudo señal de profundo estrés psicológico. Estuvo involucrado en varios incidentes a lo largo de los años. En el año 2011, arrastró a un entrenador bajo el agua durante un entrenamiento. Este apenas escapó con un hombro dislocado. En el año 2014, Nakua se negó a actuar ante un estadio lleno, nadando ansiosamente en círculos durante más de 10 minutos. Informes internos lo calificaban de impredecible, de alto riesgo y, en algunos casos, simplemente difícil. Pero Océano Hogar necesitaba una estrella, y Nakua lo era, mientras permaneciera obediente. Entre el personal corrían rumores de que algo no estaba bien, que Nakua había comenzado a rechazar comida, que dejó de responder a las órdenes, que sus ojos, antes curiosos, ahora miraban a través de ti, no a ti. Aún así, el espectáculo continuó, porque tras la majestuosa belleza de Nakua se gestaba una tormenta silenciosa, acumulándose durante años. Y en un caluroso día de agosto, esa tormenta finalmente estalló. No fue un incidente aislado, fue un patrón, al principio apenas perceptible, pero cada vez más evidente para quienes escuchaban. A principios de julio, solo 6 semanas antes de la tragedia, Nakua se abalanzó inesperadamente durante una alimentación rutinaria. Sus mandíbulas se cerraron a centímetros de la mano de un entrenador joven. Lo calificaron como excitación juguetona, un incidente menor, sin lesiones, sin problema. Pero luego comenzaron las negativas. Empezó a ignorar órdenes básicas, incluso de Sam. Comandos simples como salir o emerger eran recibidos con largas pausas o, peor aún, nados irritados, inmersiones profundas y círculos rápidos en la piscina. Comenzó a golpear las paredes con la cola tan fuerte que el sonido resonaba por el parque. Algunos días no comía hasta entrada la noche. Entre el personal circulaban murmullos. 2 entrenadores experimentados pidieron traslados a otros puestos. Uno renunció por completo. Otra, que prefirió permanecer anónima, afirmó haber presentado varias quejas de seguridad a la gerencia, recibiendo solo respuestas estándar por correo electrónico. Luego apareció un memorando, breve, solo 2 párrafos, marcado como documento interno. Una copia fue filtrada a la prensa por un empleado preocupado. Restringir el contacto cercano con Nakua hasta nuevo aviso. Se recomienda a los entrenadores permanecer en la plataforma a menos que se autorice lo contrario por personal senior. Pero incluso ese memorando nunca llegó a manos de Sam. Algunos dicen que lo mantuvieron en la oscuridad. Otros creen que lo sabía, pero lo ignoró, confiando en la relación que había construido con Nakua durante años. Tal vez no quería aceptar lo que era evidente para los demás, que Nakua estaba empeorando, que algo dentro de él se había roto. La gerencia del parque, por su parte, guardó silencio. Ni un comunicado, ni cambios en el horario de espectáculos. Nakua seguía siendo la estrella principal. Los boletos continuaban vendiéndose. Las multitudes veraniegas llenaban las gradas. Sam seguía actuando. Y la próxima vez que Nakua tuvo contacto con un humano, no fue una advertencia. Fue una sentencia de muerte. Porque para entonces, la advertencia llegó demasiado tarde. El 14 de agosto de 2023. Era una calurosa tarde de verano en el Parque Marino Océano Hogar. Las gradas estaban llenas. Más de 800 espectadores, en su mayoría turistas, niños con algodón de azúcar, padres tomando fotos con sus teléfonos. El espectáculo de orcas a las 2:15 de la tarde era el clímax de un largo día de diversión familiar. Sam Collins estaba detrás de las puertas de barrera, vestido con un traje negro de neopreno, descalzo en la plataforma. Sonreía mientras el locutor presentaba el número final. Era un número que había realizado cientos de veces. El salto cohete. Un truco que siempre arrancaba aplausos. Nakua debía sumergirse bajo Sam, posicionarse correctamente y luego, con un impulso de fuerza, lanzarlo 15 pies hacia arriba. Sam saludó rápidamente a la multitud. Alguien desde las primeras filas gritó su nombre. Él sonrió, asintió y se zambulló.
Bajo el agua, Nakoa ya estaba nadando en círculos. La música se intensificó. Sam tomó posición, cuerpo recto, manos listas. Los entrenadores en el borde dieron la señal con la mano. Pausa. Luego movimiento. Nakoa salió disparado desde las profundidades como un torpedo, pero esta vez algo estaba mal. En lugar de empujar suavemente a Sam desde abajo, como estaba ensayado, Nakoa lo golpeó con una fuerza ensordecedora. Sam fue arrojado a un lado en el agua. Desde las gradas podría haber parecido parte del espectáculo, pero los entrenadores supieron de inmediato que algo andaba mal. Sam intentó recuperarse. Nadó de vuelta al centro de la piscina, probablemente dando señales a Nakoa para que reiniciara la posición. Pero antes de que pudiera llegar a la plataforma, la orca giró. Sin previo aviso, Nakoa cerró las mandíbulas alrededor del torso de Sam y lo arrastró bajo el agua. Al principio, la multitud jadeó, aún sin saber si era real o parte del espectáculo. Pero en segundos, la incertidumbre dio paso al horror. El agua explotó en una furia de movimientos. Nakoa emergió con Sam aún en su agarre. Un grito resonó en el aire, luego otro. Los entrenadores corrieron al borde de la piscina, soplando silbatos de emergencia, arrojando objetos distractores al agua. Pero Nakoa no se detuvo. Volvió a sumergirse, arrastrando a Sam, y luego emergió, sacudiendo el cuerpo como si fuera una muñeca de trapo. El agua se tiñó de rojo. Los padres cubrían los ojos de los niños. Algunos corrían, otros permanecían paralizados por el horror. Por los altavoces del parque, la música dio paso a un zumbido estático, luego silencio. Tras bambalinas, sonó la alarma de emergencia. Rescatistas y médicos corrieron al escenario. Una entrenadora con un palo largo intentó insertarlo entre los dientes de Nakoa, pero la orca se sacudió violentamente y la derribó. Tomó casi 7 minutos liberar a Sam. Para entonces, su cuerpo estaba sin vida, el traje rasgado. Un rescatista lo sacó a la plataforma y comenzó la reanimación cardiopulmonar, mientras otros intentaban guiar a la orca a la piscina médica, pero Nakoa no fue. Se quedó flotando inmóvil en el agua, rodeado de sangre. Llegaron los médicos, pero era demasiado tarde. A las 2:41 de la tarde, Sam Collins fue declarado muerto en el lugar. La multitud ya había sido evacuada. Algunos estaban en shock, otros sollozaban. Decenas de videos grabados con celulares comenzaron a circular en línea, mostrando lo inimaginable en tiempo real. En menos de 30 minutos, un espectáculo celebrado se convirtió en una pesadilla mortal. El Parque Marino Océano Hogar cerró sus puertas por el resto del día. Pero las preguntas, la indignación y el duelo apenas comenzaban. Las horas posteriores a la muerte de Sam Collins fueron un torbellino de caos y silencio. Para la noche del 14 de agosto, el incidente ya era noticia nacional. Las cadenas de noticias transmitían actualizaciones urgentes. Los titulares destellaban en las pantallas. Ataque trágico de orca en Parque Marino de San Diego. Entrenador muere durante espectáculo en vivo. Orca ataca de nuevo. Pero la respuesta oficial de Océano Hogar, un comunicado de una página distribuido a medios locales poco antes de la medianoche, decía: "Estamos profundamente entristecidos al confirmar el fallecimiento de uno de nuestros valiosos empleados tras un incidente con uno de nuestros mamíferos marinos durante el espectáculo de hoy. Por respeto a la familia y debido a la investigación en curso, no haremos más comentarios por ahora. Ni una palabra sobre Nakoa por su nombre, ni mención de advertencias previas, ni asunción de responsabilidad. Tras puertas cerradas, según fuentes internas, los equipos legales ya trabajaban horas extras. El control de daños comenzó antes de que el cuerpo de Sam fuera entregado a su familia. Se prohibió al personal hablar con la prensa. Los correos internos fueron eliminados. Los informes de seguridad desaparecieron de los servidores públicos. Incluso el horario diario de espectáculos fue borrado del sitio web del parque para la mañana siguiente. Pero Internet no olvida. Para el mediodía del día siguiente, videos grabados con celulares desde las gradas comenzaron a aparecer en línea. Imágenes temblorosas y granuladas.
Nakoa arrastrando a Sam bajo el agua. Gritos de fondo. Un cuerpo sin vida siendo sacado del agua. Cada video era más aterrador que el anterior. Millones los vieron en horas. Las etiquetas se volvieron tendencia mundial. Justicia para Sam. Liberen a Nakoa. Cierren los parques marinos. Entonces comenzaron las protestas. Al tercer día, decenas de activistas estaban frente a las puertas de Océano Hogar con carteles. El cautiverio mata. Sangre en el agua. Cierren el parque. Algunos eran defensores de los derechos de los animales de larga data. Otros eran residentes locales conmocionados por la tragedia. Y muchos más eran exvisitantes del parque que juraron no regresar jamás. Los representantes del parque guardaron silencio. Sin conferencias de prensa, sin entrevistas, sin reconocimiento público del memorando interno que advertía sobre los riesgos del contacto cercano. Pero tras bambalinas, algo cambió. Nakoa, alguna vez la estrella de Océano Hogar, fue retirado silenciosamente del programa de espectáculos, sin anuncios, sin ceremonia de retiro, sin explicaciones al público. Un día estaba en los carteles, al siguiente desapareció. Corrían rumores. Algunos decían que lo trasladaron a una piscina privada. Otros afirmaban que lo estaban reentrenando lejos del público. El parque no comentó, pero para muchos el silencio hablaba por sí mismo, porque no fue solo un accidente trágico. Fue un sistema construido sobre el silencio, las ganancias y la ignorancia de señales de advertencia hasta que fue demasiado tarde. Sam Collins no fue el primer entrenador en morir en un parque marino. Y si nada cambia, no será el último. Su muerte revivió una historia aterradora que parques como Océano Hogar han intentado ocultar durante décadas. Porque lo que pasó el 14 de agosto no fue un accidente aislado. Fue el último capítulo de una larga y cruel cadena. En el año 2010, la entrenadora de SeaWorld Dawn Brancheau murió por una orca llamada Tilikum durante un espectáculo en vivo en Orlando, Florida. Tilikum tenía un historial. Estaba vinculado a 2 muertes previas, pero seguía actuando ante estadios llenos hasta que arrastró a Dawn bajo el agua y no la soltó. En el año 2009, Keo, un macho orca, en un parque marino en las Islas Canarias, mató a su entrenador Alexis Martínez durante un ensayo navideño. Informes internos revelaron después que Keo mostraba signos de agresión durante semanas. Nadie escuchó. Aún antes, en los años 90, el entrenador Ken Peters fue arrastrado al fondo de una piscina por una orca llamada Kasatka en SeaWorld San Diego. Sobrevivió, pero por poco. La grabación del ataque fue ocultada durante años hasta que se filtró en una investigación de un denunciante. Los nombres cambian, los parques cambian, pero el patrón permanece. La doctora Laura Myers, una bióloga marina ficticia que dedicó 15 años a estudiar orcas en cautiverio, lo describió mejor. Estos animales son depredadores ápice. Son inteligentes, emocionales y sociales, pero también tienen un poder que no podemos controlar completamente. Cuando los pones en piscinas, los privas de su familia, su libertad, su hábitat, comienzan a quebrarse. Y cuando se quiebran, mueren personas. El exentrenador Marcus Hayes, que trabajó en Océano Hogar hasta el año 2018, repitió la misma advertencia en una entrevista. Sam amaba a esa orca, y creo que Nakoa amaba a Sam a su manera, como puede amar una orca. Pero el amor no borra el trauma. Ese animal tenía 20 años de dolor tras sus ojos. Ese espectáculo era una bomba de tiempo. Todos lo sabíamos, solo que algunos no queríamos admitirlo. No son casos aislados, son señales, banderas rojas ondeando al viento. Y aún así, los parques siguen vendiendo el sueño. Entrenadores sonrientes, orcas danzantes, zonas de chapoteo y fotos de recuerdo. Pero tras las sonrisas hay cicatrices. Tras la música hay gritos. Y tras cada boleto vendido hay un riesgo, una vida humana, la cordura de un animal, un legado de daño. Sam Collins ya no está, pero lo que le pasó nunca debe olvidarse, porque mientras el sistema no cambie, la historia se repetirá. El cautiverio no solo mata personas, destruye a las orcas desde adentro.
Durante décadas, los parques marinos han vendido la imagen de una orca feliz, rostros sonrientes, trucos juguetones y suaves chapoteos. Pero la verdad es mucho más oscura. Oculta bajo la superficie de piscinas cloradas y espectáculos ensayados, las orcas en la naturaleza nadan hasta 100 millas al día, viven en grupos familiares muy unidos, se comunican en dialectos complejos, lloran a sus muertos y construyen relaciones que duran toda la vida. Pero en cautiverio, nadan en círculos durante horas. Algunas flotan inmóviles en la superficie por largos periodos, un comportamiento antinatural llamado logging. La mayoría de las orcas en cautiverio tienen el colapso de la aleta dorsal, una clara señal de mala salud que ocurre en menos del 1% de las orcas salvajes, pero en más del 90% de las que viven en piscinas. Desgastan sus dientes mordiendo puertas de metal por aburrimiento y estrés. Muchas sufren infecciones crónicas, dientes rotos, problemas digestivos y úlceras. Algunas muestran signos de autolesión. Frotan su cuerpo contra las paredes de la piscina, golpean su cabeza o rechazan la comida por completo. Son seres inteligentes encerrados en bañeras. Y lo peor, nacen en cautiverio. Muchas orcas modernas nunca han visto el océano. Nunca han sentido las corrientes, ni escuchado el llamado de sus parientes salvajes. Nacieron en piscinas de concreto. Fueron criadas por humanos, separadas de sus madres demasiado pronto y entrenadas para actuar antes de que pudieran entender qué es la libertad. Pero hay otro camino. En los últimos años, biólogos marinos y organizaciones de protección animal han propuesto una nueva vía: santuarios marinos. Son grandes áreas del océano cercadas con redes, donde las orcas retiradas pueden vivir el resto de sus vidas con dignidad, cuidadas, pero sin actuar. Podrán sentir las corrientes, ver el amanecer y el ocaso sobre el agua abierta, y poco a poco, reconectar con el mundo natural a su propio ritmo. No es perfecto. No se puede deshacer el trauma, pero es un comienzo y ya está sucediendo. Santuarios piloto han sido establecidos en lugares como Islandia y Columbia Británica. El progreso es lento, pero real. La pregunta ya no es si podemos hacerlo mejor, sino si lo haremos. Porque cada espectáculo que continúa, cada boleto comprado, cada aplauso tras un truco, alimenta un sistema que pone las ganancias por encima de las vidas. Podemos hacerlo mejor. Debemos hacerlo mejor, por los Sam y por los Nakoa. La muerte de Sam Collins conmocionó al mundo, pero su historia no tiene que terminar en tragedia. Puede ser un punto de inflexión. Sam creía en la magia de la conexión entre humanos y animales. Creía que las orcas podían confiar en nosotros y que nosotros podíamos ser dignos de esa confianza. Pero el sistema en el que creía le falló. Le falló a Nakoa y falla a miles de mamíferos marinos cada día. Pero aún no es tarde para cambiar. Si esta historia los conmovió, no se detengan aquí. No dejen que se pierda en el ruido de los titulares de mañana. Sean parte de algo más grande. Apoyen el creciente movimiento para acabar con el cautiverio de orcas. Únanse a los científicos, activistas y exentrenadores que abogan por santuarios marinos. Exijan transparencia a los parques marinos. Cuenten esta historia. Háblenla. Desafíen la ilusión. Porque cuando guardamos silencio, el ciclo continúa. Por cada entrenador que entra en una piscina sin saber qué pasará. Por cada orca nacida tras el cristal que nunca conoció el océano. Por Sam, por Nakoa. Porque la libertad no debería ser un privilegio para algunos. Es un derecho para todos. Gracias por ver. Si este mensaje los tocó, por favor, den me gusta, compartan y suscríbanse. Alcemos nuestras voces juntos y asegurémonos de que no se pierda otra vida por el silencio. Esto no es solo el fin de un espectáculo, es el comienzo de un movimiento